La primera vez que pensé en besar a otro hombre fue un martes a las 11:15 de la mañana. Estaba sentada en una consulta, con las piernas cruzadas, mientras el fisioterapeuta me decía que me relajara. Se llamaba Oscar, tenía las manos grandes, la voz grave y una forma de mirarme que me dejó descolocada desde el segundo uno. No era guapo en el sentido clásico, pero había algo en el que desarmaba. Y cuando me tocó la espalda baja para trabajar una contractura que llevaba semanas arrastrando, sentí una descarga tan fuerte que tuve que cerrar los ojos para disimular el temblor en los dedos. ¿Te duele aquí?, preguntó sin dejar de presionar. No, bueno, sí, pero está bien. Me había recomendado la clínica una vecina del edificio. Llevaba 2 meses con dolor lumbar y ya no me funcionaba ni el ibuprofeno ni el yoga. Pero nadie me dijo que la sesión se iba a convertir en una especie de detonante emocional. Durante casi una hora, ese hombre tocó zonas que hacía años que nadie recorría con cuidado, con pausa, con intención. Y no te hablo de nada explícito. Fue todo técnico, profesional. Pero mi cabeza estaba a 1000. No por el cuerpo, sino por lo que se despertó dentro. No fue deseo, fue necesidad. Necesidad de sentir algo que no fuese rutina. Al llegar a casa, me hice un café sin ganas, lo dejé sobre la encimera y me metí en el baño a mirarme al espejo. Seguía siendo yo, Elena, 40 años, 2 hijos, marido que no molesta ni emociona. Pero algo había cambiado. No sabía qué, pero lo sentía en la forma en la que me toqué el cuello, en cómo me desabroché la blusa, en cómo recordaba cada movimiento de sus dedos mientras me hablaba de puntos de tensión y músculos contraídos. No era solo atracción física. Era que alguien me había visto. Me había tocado como si yo importara. Como si fuera un cuerpo, una persona, no un mobiliario más de mi casa. Fernando no notó nada. Llegó a las 2, comimos ensalada de lentejas, le pregunté qué tal la mañana y me contestó con el mismo desgano de siempre. Me habló de un informe que tenía que entregar, de una reunión que se alargó más de lo previsto, del tráfico de la autovía. Le dije que tenía otra sesión el jueves. Asintió. No preguntó nada. Volvió a mirar el móvil y se quedó absorto con un video de fútbol. No hubo beso, ni cómo te fue, ni una caricia al pasarme por detrás. Me quedé mirando su espalda mientras metía los platos al lavavajillas y pensé que si desapareciera una semana, solo se daría cuenta cuando no tuviera ropa limpia. El jueves fui con ropa ajustada, sin querer parecer obvia, pero tampoco como siempre. Leggings negros, camiseta blanca entallada, sujetador sin relleno pero bonito. Cuando llegué, Oscar me saludó con una sonrisa diferente. Como si también se hubiera quedado pensando en algo. Esta vez me pidió que me quitara la camiseta. Lo dijo con normalidad, como parte del tratamiento. Pero su mirada se detuvo una fracción de segundo más de lo necesario. Me tendí boca abajo. La camilla estaba fría. Su mano tocó el punto exacto donde dolía y solté un suspiro que no parecía mío. Él se rió por lo bajo. Te tengo que romper entera, ¿lo sabes? Hazlo, dije. No sé por qué lo dije así. Después de esa sesión no volví a ser la misma. Volví a casa con la cabeza embotada. No pasó nada físico más allá del masaje, pero sí pasó algo mental. Era como si una puerta que había estado sellada durante años se hubiera abierto de golpe. Me pasé la tarde en piloto automático. Hice la cena, ayudé a Julia con los deberes, doblé la ropa, contesté correos del trabajo. Pero todo lo hacía con otra energía, como si algo me atravesara desde dentro y no pudiera pararlo. Esa noche, Fernando intentó abrazarme en la cama. Me giré con cuidado y fingí sueño. A la semana siguiente cancelé una reunión para poder ir a otra sesión. Me inventé una excusa. Lo hice sin culpa. Cuando entré a la clínica, Oscar me dijo que me veía mejor, más suelta. Me miró distinto. Me preguntó si dormía bien. Le dije que no. Me dijo que si quería, después de la sesión, podíamos tomar algo. Dudé 3 segundos, los conté uno por uno. Dije que sí. Me cambió la respiración. Me puse nerviosa, como si tuviera 15 años. Él también lo notó. Tomamos algo en un bar cerca del parque. No fue nada especial. 2 cañas, conversación ligera, risas. Pero en medio de la charla, me rozó la mano sin querer, y en lugar de retirarla, la dejó ahí, un instante más.
Me miró y dijo: «Me caes bien». «Solo bien», contesté, intentando sonar segura. «No te hagas la tonta. Lo notas igual que yo». No contesté. Él tampoco añadió nada. No hizo falta. Cuando nos despedimos, me dio 2 besos y se quedó a medio centímetro de mis labios. No me besó. Solo dijo: «Nos vemos la semana que viene, ¿no?». Asentí. No podía ni hablar. Ese fue el principio. No hubo un momento de quiebre definido, no hubo un gran beso bajo la lluvia ni una noche de locura. Fue una acumulación precisa de gestos, de miradas, de silencios. Una coreografía íntima que me arrastró sin empujar. Durante días, soñé con su voz, con su manera de tocarme el cuello sin tocarme, con la forma en que me miraba cuando pensaba que yo no lo notaba. Me inventaba excusas para volver a la clínica. Me maquillaba sin motivo. Me cambiaba 2 veces antes de salir. En casa, Fernando seguía sin ver nada. Ni siquiera una sospecha. No me arrepiento de lo que sentí. A veces la vida se mete por lugares raros para recordarte que estás viva. Que no todo está decidido. Que puedes hacer algo inesperado sin tener que explicárselo a nadie. Que lo prohibido no siempre es sucio. A veces es lo único que te despierta. Y yo, en ese momento, necesitaba despertar. La primera vez que pasó no estaba planeado, ni fue una decisión premeditada, pero tampoco puedo decir que no supiera a lo que iba. Ese día llegué a la clínica 10 minutos antes de mi hora, me senté en la sala de espera con las manos sudadas y el corazón acelerado sin causa médica, y cuando él salió a buscarme y me sonrió con esa mezcla de seguridad y picardía que nunca encontré en Fernando, supe que esa sesión no iba a ser como las anteriores. Me dijo que la cabina 3 estaba libre, que ahí estaríamos tranquilos, que hoy no tenía más pacientes detrás de mí y que podíamos tomarnos el tiempo que necesitáramos. Lo dijo como quien comenta que va a llover, sin darle peso, pero en sus ojos había otra cosa, algo más, una carga que yo ya había sentido en los míos, y que ese día no íbamos a disimular más. Me pidió que me quitara la camiseta y que me recostara boca arriba. Me cubrió con una toalla por encima del pecho, pero dejó mis hombros expuestos, y mientras colocaba sus manos firmes sobre mis clavículas, empezó a hablarme de cosas que no tenían que ver con el cuerpo. Me preguntó si mis hijos eran mayores, si tenía tiempo para mí, si me gustaba lo que hacía, si me sentía bien en casa. Respondí con medias verdades. Le dije que tenía poco tiempo, que casi no salía sola, que a veces me sentía cansada sin razón, y él asintió como si ya lo supiera todo, como si esa conversación la hubiéramos tenido en sueños antes de que ocurriera en voz alta. Sus dedos bajaron por mi cuello con una lentitud que no era médica ni casual. Cuando llegó al inicio del esternón, se detuvo. No dijo nada. Tampoco yo. Pero nuestras respiraciones ya estaban desacompasadas y el aire en la sala pesaba tanto que parecía que alguien más nos miraba. No recuerdo quién se inclinó primero, solo que de repente su boca estaba cerca y que nuestros labios se tocaron con una mezcla de miedo y urgencia que no se parece a nada que hubiera sentido en años. El beso fue torpe, un poco frenético, pero también desesperadamente honesto. Me besó como quien encuentra agua en el desierto y yo respondí como quien se quema las manos al tocarla. No hubo preámbulos ni frases dulces. Nadie preguntó si era correcto. Nos dejamos llevar porque estábamos hartos de no hacerlo, porque los límites ya no tenían sentido, porque lo que reprimimos durante semanas se derramó en ese cuarto estrecho sin necesidad de permiso. Su boca bajó por mi cuello, sus manos recorrieron mi espalda con una precisión que nada tenía que ver con la anatomía, y cuando su cuerpo se pegó al mío y sentí su respiración entrecortada junto a mi oído, supe que no podía volver atrás. No fue romántico, ni bonito, ni cinematográfico. Fue real, sucio, intenso, y tan vivo que por momentos pensé que no estaba en mi propia piel. Me empujó contra la camilla con el peso exacto, me sostuvo la cara con una mano mientras con la otra me quitaba el sujetador sin apuro, sin pedir permiso, como si mi cuerpo ya le perteneciera desde antes. Yo no hice nada por detenerlo. Lo miré a los ojos y le dije que lo quería, no porque estuviera enamorada, sino porque necesitaba decirlo en voz alta, probarme que todavía era capaz de pronunciar esa frase con sinceridad. Él no respondió con palabras, me la devolvió con actos. Me tocó como si me conociera desde siempre, me besó con rabia contenida, y cuando me penetró, lo hizo sin pausa, sin dudar, como si cada gesto fuera una respuesta a todas las preguntas que me había estado haciendo desde hacía años. Después, nos quedamos en silencio unos minutos.
Me vestí despacio, evitando su mirada. Él me alcanzó el sujetador sin decir nada y se apoyó contra la pared, respirando aún agitado. Nadie mencionó lo que habíamos hecho. Nadie pidió explicaciones. Cuando salí de la cabina, sentí que el suelo se me movía bajo los pies. No era culpa, era vértigo. Caminé por la calle sin rumbo fijo durante casi una hora. Me senté en un banco frente a una tienda de electrodomésticos y revisé el móvil. Tenía 2 llamadas perdidas de Fernando. Le devolví la llamada. Me preguntó si seguía en la clínica. Le dije que sí, que me estaban haciendo una sesión más larga porque había tenido una contractura más profunda de lo normal. Me creyó sin dudar. Me dijo que si podía pasar por el pan. Le dije que sí. Esa noche en casa fue una pesadilla disfrazada de normalidad. Me duché sola, como siempre. Fernando me habló desde el pasillo de una reunión que tenía al día siguiente. Me preguntó si podía llevar a Julia a la práctica de tenis el sábado porque él tenía que revisar unos informes. Le dije que sí. No me miró a los ojos ni una vez en toda la noche. Me dio un beso en la frente antes de dormir y se giró para dormirse enseguida. Yo me quedé despierta mirando el techo durante horas. Tenía el sabor de Oscar en la boca, el olor de su piel todavía en la nariz, la sensación de sus manos en mis costillas como una marca invisible que no iba a desaparecer. Pensé que iba a llorar, pero no me salió ni una lágrima. No por culpa. No por tristeza. Era otra cosa. Era certeza. Al día siguiente, Oscar me escribió un mensaje corto. ¿Estás bien? Tardé 5 horas en responderle. Solo puse, sí. Pero no sé qué hacer ahora. Me contestó al instante, haz lo que quieras. Pero no mientas más. Me dolió. No por lo que dijo, sino porque tenía razón. Llevaba años mintiéndome a mí misma, diciendo que estaba bien, que era feliz, que mi vida tenía sentido. Y esa mentira era mucho más grande que cualquier otra que pudiera contarle a Fernando. Pensé en no volver a ver a Oscar. Pensé en borrarlo del móvil, en hacer como si nada hubiera pasado. Pero no pude. Lo deseaba demasiado. Lo que me dio en esa hora no fue solo sexo, fue un espejo. Me mostró todo lo que había dejado de ser, todo lo que todavía podía ser, si me atrevía a romper. Una semana después volví a la clínica. Le pedí que no pasara nada, que solo quería hablar. Me miró sin juicio. Me dijo que no tenía que explicarle nada. Le conté que tenía miedo. Que no sabía si podía seguir. Que me sentía partida en 2. Me agarró la mano y me dijo que no tenía respuestas para mí. Que lo que habíamos hecho fue real, pero que lo que yo decidiera después no le correspondía a él. Que no me iba a presionar. Le creí. Y lo abracé. Largo, fuerte, sin pedir nada. Solo quería sentir que, aunque todo fuera un caos, alguien me sostenía sin condiciones. Esa fue la segunda vez que lloré. La primera fue años antes, cuando supe que Fernando ya no me miraba como antes y no dije nada. La diferencia es que esta vez lloré con alguien que no me pedía explicaciones. Fernando se enteró un viernes por la noche, una de esas noches en las que la casa parece más silenciosa de lo normal y cualquier ruido parece una advertencia. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuché la puerta del garaje abrirse. Pensé que era demasiado pronto para que estuviera de vuelta. Su horario no solía variar, y ese día ni siquiera me había escrito desde el trabajo. Entró sin saludar. Dejó las llaves en la mesa del recibidor y se quedó quieto, con esa calma peligrosa que uno reconoce al instante, aunque no sepa todavía de qué va. Lo miré y sentí que algo no estaba bien. Su cara no mostraba rabia, ni tristeza, ni sorpresa. Era una mezcla de todo. Me preguntó si podía hablar conmigo un momento, con un tono tan neutro que me asustó más que si me hubiera gritado. Le dije que sí, que esperara que apagara el fuego. Me contestó que no hacía falta, que no iba a tardar. Me senté frente a él en la mesa del comedor, todavía con el delantal puesto, y entonces lo soltó, sin rodeos, sin pausa, sin tacto. Dijo que sabía lo de Oscar. No pronunció su nombre como si lo hubiera escuchado de mi boca, sino como si lo hubiera leído en algún lado. Le tembló apenas la mandíbula al decirlo. Yo me quedé sin aire, pero intenté no mostrarlo. Me limité a preguntar cómo lo sabía, aunque en realidad lo que quería saber era cuánto sabía.
Sacó el móvil del bolsillo, lo dejó sobre la mesa, desbloqueó la pantalla y me mostró una foto. Era yo saliendo de la clínica con Oscar, abrazándolo, con una expresión que no dejaba lugar a interpretaciones. No era un abrazo de cortesía ni de agradecimiento. Era un abrazo de alguien que quiere quedarse un poco más y no puede. Me explicó que no me había seguido, que no había espiado mi móvil, que simplemente había coincidido en el mismo sitio por casualidad. Dijo que ese día había ido a recoger a un compañero que tenía la moto en el taller, y que al pasar por allí me vio salir con él. Que se detuvo, que esperó, que observó, que hizo la foto, y que no supo qué hacer con ella durante 2 días. Que no quería creer lo que veía, pero que no podía borrarlo de la cabeza. Lo escuché todo sin interrumpirlo. No intenté negarlo, no busqué excusas. Cuando terminó, se quedó callado. Yo seguía inmóvil. No sabía si llorar o levantarme a recoger los platos. Me preguntó si quería decirle algo. Le dije que no sabía por dónde empezar. Y lo que siguió fue una conversación tan brutalmente honesta que me dejó vacía por dentro. Me pidió que le dijera la verdad, toda, sin adornos, sin eufemismos. Le dije que sí, que era cierto, que había pasado, que no fue un error ni un impulso. Que lo había pensado, que lo había sentido, que lo había buscado. Que no me arrepentía del momento, pero sí de haberlo arrastrado a él a esa humillación. Me miró fijo, con una calma que dolía más que cualquier grito. Me preguntó si lo quería. Le dije que ya no sabía lo que esa palabra significaba. Me preguntó si seguía viendo al otro. Le dije que no, aunque no era del todo verdad. Me preguntó si planeaba dejarlo. Me quedé en silencio. No tenía respuesta. Se levantó, caminó hasta la ventana, se quedó mirando hacia afuera. Dijo que durante años había pensado que lo peor que podía pasarle en un matrimonio era el aburrimiento, pero que ahora entendía que lo peor era la indiferencia. Que hacía tiempo que yo ya no estaba ahí, que solo quedaba mi cuerpo, no mi atención, no mis ganas, no mis ojos. Me giré hacia él y le dije que eso no había empezado con Oscar, que venía de antes, de mucho antes, que simplemente no quise verlo. Que durante años me había sentido invisible, ignorada, vacía. Que lo intenté todo, que esperé, que hablé, que callé, que busqué maneras de volver a conectar, pero que él ya no me veía como mujer. Que lo que había pasado con Oscar no fue una venganza ni una locura, sino una consecuencia. Que no me acosté con otro porque quisiera destruirlo, sino porque necesitaba recordarme que seguía viva. Me interrumpió de golpe. Dijo que no quería escuchar ese tipo de justificaciones, que nada justificaba acostarse con otra persona. Que si me sentía vacía, podía haberlo dicho, podía haberme ido, podía haber pedido ayuda, pero no eso. Dijo que lo que yo había hecho era una traición con cálculo, con frialdad, no una caída momentánea. Que lo peor no era el sexo, sino el silencio. Me levanté de la mesa, fui a la cocina, serví agua y la dejé en el fregadero sin tomarla. No sabía cómo actuar. Le pregunté si quería que me fuera de casa. Me dijo que no todavía, que quería pensar. Que necesitaba entender qué quedaba de nosotros. Me preguntó si Oscar sabía que yo estaba casada. Le dije que sí. Preguntó si le importó. Le dije que no lo sé. Preguntó si yo lo amaba. No respondí. Bajó la cabeza, apoyó las manos en la mesa y respiró hondo. Dijo que le daba asco imaginarme con otro. Que no podía quitarse las imágenes de la cabeza. Que lo que más le dolía era pensar que mientras él se esforzaba por mantener nuestra vida en orden, yo estaba en una camilla dejándome tocar por otro hombre. Dijo que cada palabra mía se había vuelto sospechosa, que ya no sabía cuándo había dicho la verdad y cuándo no y tenía razón. Intenté acercarme, tocarle el brazo, decirle algo, pero se apartó. Dijo que no podía, que no quería escuchar explicaciones. Que necesitaba distancia. Me pidió que no lo siguiera, que no intentara hablar más esa noche. Se encerró en el despacho y se quedó allí hasta pasada la medianoche. Yo me senté en la cama sin poder moverme. Escuché el sonido del teclado, el clic del ratón, el murmullo de su respiración pesada. No lloré. No porque no me doliera, sino porque el silencio era más fuerte que cualquier lágrima. Esa noche no dormimos en la misma habitación. Fue la primera vez desde que nos casamos. Y supe que algo se había roto de una forma que ya no tenía arreglo. A la mañana siguiente,
El ambiente era tan tenso que cualquier palabra sonaba fuera de lugar. Los niños estaban en casa de mis padres, así que no hubo testigos. Preparé café, él salió de su despacho sin mirarme, tomó una taza, la bebió de pie, mirando el reloj. Me dijo que se iba unos días a casa de su hermano, que necesitaba pensar. No esperó mi respuesta. Se fue sin hacer ruido. Me quedé sola en la cocina, con la taza vacía entre las manos y la sensación de haber destruido algo que ni siquiera entendía del todo. Durante todo el día no recibí ni un mensaje, ni una llamada. Por la tarde, me escribió solo una frase: no vuelvas a la clínica. No respondí. Lo bloqueé, lo desbloqueé, volví a leer el mensaje 1000 veces. No supe si era una orden o un consejo. Esa noche no cociné, no hablé con nadie, no quise salir de casa. Pensé en lo que habíamos dicho, en cómo cada palabra suya había tenido la precisión de un cuchillo. No gritó, no insultó, no me maltrató. Pero cada frase fue un golpe seco, una verdad imposible de negar. Me sentí expuesta, pequeña, culpable. No por el acto en sí, sino por la manera en la que lo había hecho. Por no haber tenido el valor de enfrentar la insatisfacción antes. Por haber esperado a que otro me hiciera sentir viva para reaccionar. Pasé horas mirando el techo, recordando su cara cuando pronunció el nombre de Oscar. Era la expresión exacta del que ya no reconoce a la persona que tiene delante. El domingo regresó. No trajo maletas. Solo vino a recoger ropa y documentos. Entró, no saludó, no miró alrededor. Dijo que se quedaría en otro sitio durante unas semanas, que necesitaba decidir qué hacer. Le pregunté si había pensado en separarse. Dijo que no lo sabía, que dependía de si era capaz de perdonarme, pero que no prometía nada. Le pregunté si me odiaba. Dijo que no, que el odio implicaba un tipo de vínculo que ya no existía. Que lo que sentía era una mezcla de decepción, asco y tristeza. Y cuando se fue, cerró la puerta con una suavidad que me rompió más que si la hubiera golpeado. No tardó mucho en tomar su decisión, aunque durante un tiempo me hizo creer que todavía había algo por resolver, como si estuviera dispuesto a considerar alternativas, a procesar las cosas con calma, a darme la posibilidad de explicarme. Pero era mentira. Ya tenía un plan desde el momento en que cerró la puerta aquella noche. Lo ejecutó con precisión, sin mostrar señales. Durante una semana entera siguió escribiéndome de forma correcta, sin afecto, pero sin violencia. Me decía que necesitaba tiempo, que me mantuviera al margen, que no hiciera preguntas, que no hablara con los niños hasta que él lo considerara apropiado. Yo respeté todo. No porque confiara en su calma, sino porque estaba paralizada por la culpa, la incertidumbre y el miedo a provocar una reacción peor. No sabía que esa pasividad no era tregua, era premeditación. El lunes siguiente, cuando fui a buscar a los niños al colegio, me avisaron que Fernando ya los había recogido. Llamé y no me contestó. Esperé una hora entera sin saber qué hacer. Después, me escribió un mensaje breve: se quedarán conmigo unos días. Ya hablé con tus padres. Le pedí que me llamara, que me explicara, que no tomara decisiones unilaterales. No respondió. Al día siguiente, fui a casa de su hermano, pero no estaban. Llamé a mis padres y me dijeron que Fernando les había pedido que no intervinieran. Me sentí excluida de golpe de mi propio rol de madre. Pasaron 3 días sin que me permitiera verlos. Cuando por fin accedió, fue con condiciones: 1 hora, en el parque, con el presente. No me lo dijo con amenazas, me lo dijo como quien ejecuta un protocolo legal. Y entendí que ya había hablado con abogados. La visita fue tensa. Iván me saludó con una mezcla de alegría y desconcierto. Julia estaba más seria. Fernando no se movió del banco donde se sentó a mirar. No intervino, pero tampoco se apartó. Me sentí observada, juzgada. Los niños me contaban cosas del colegio, de la casa del tío, de una película que habían visto, pero yo apenas podía prestar atención. La sensación de haber sido desplazada de su vida por decisión ajena me provocaba una rabia que apenas podía controlar. Cuando se terminó el tiempo, él se levantó, los llamó y se los llevó sin mirar atrás. Le pedí que me dejara acompañarlos al coche. Me dijo que no era buena idea. Le pregunté si esto iba a ser así de ahora en adelante. Contestó: depende de ti. Y de tu disposición a aceptar lo que viene. 2 días después me llegó una notificación oficial:
Fernando había solicitado una medida cautelar de custodia provisional. Alegaba inestabilidad emocional de mi parte, introducción de personas ajenas al núcleo familiar sin consentimiento y alteración del entorno de los menores. Leí el documento 3 veces. Tuve que sentarme. Sentí náuseas. No podía creer que ese hombre, el mismo con el que había compartido más de una década, estuviera construyendo una narrativa legal para quitarme a mis hijos. No por su bienestar, sino como forma de castigo. Como respuesta al dolor que le provoqué. Intenté llamarlo. No contestó. Le escribí, ¿de verdad vas a hacer esto? Me respondió, ya lo hiciste tú primero. Busqué a un abogado de inmediato. Le conté todo. Me pidió que fuera honesta. Le dije que sí, que hubo otra persona, pero que nunca expuse a los niños a nada, que jamás llevé a Óscar a casa ni lo mencioné en su presencia. Me pidió pruebas, registros, cualquier cosa que ayudara a demostrar que no había afectado el entorno familiar. Busqué entre mensajes, correos, comprobantes. No había nada que me incriminara directamente, pero tampoco había pruebas de que todo estuviera bajo control. Me advirtió que Fernando era metódico, que probablemente ya tenía todo muy organizado, que si quería pelear por la custodia debía prepararme para una guerra larga. Le dije que haría lo que fuera necesario. Mientras tanto, Fernando avanzaba en silencio. Me congeló la cuenta conjunta. Me quitó el acceso a la hipoteca. Me bloqueó en las plataformas donde gestionábamos los pagos escolares. No me insultó, no me gritó, no me denunció públicamente. No necesitaba hacerlo. Su venganza era quirúrgica, exacta, eficaz. Me estaba borrando sin escándalos, sin escupitajos ni violencia física. Me estaba anulando de una manera mucho más devastadora, me estaba convirtiendo en alguien prescindible. No era venganza pasional, era castigo estructurado. Me desarmaba como se desarma un sistema desde dentro, quitando pieza por pieza sin que el otro lo note hasta que ya no hay nada que sostenga el conjunto. Cuando por fin accedió a que tuviera a los niños un fin de semana, me pidió que firmara un documento. Era una especie de acuerdo temporal. Decía que aceptaba visitas supervisadas, que no podía sacarlos del municipio sin aviso, que no podía exponerlos a terceros. Firmé con la mano temblando. Me tragué el orgullo. No por él. Por mis hijos. Por no perderlos. Pasé esos 2 días con una mezcla de alegría desesperada y miedo constante. Iván notaba algo raro, me preguntaba por qué papá y yo ya no dormíamos juntos. Julia no decía nada, pero me miraba como si supiera algo que no quería preguntar. Me esforcé por actuar normal, por hacerle sentir que nada estaba roto, pero todo lo estaba. Cada palabra me dolía. Cada silencio era un aviso. El lunes los llevé al colegio y Fernando los recogió. Ya no compartíamos horarios, ya no compartíamos nada. La abogada me dijo que la única forma de defender mi posición era demostrar que lo que pasó entre Óscar y yo no tenía relación directa con mi rol como madre. Que necesitábamos testigos, declaraciones, un informe psicológico. Me sentí atrapada en una pelea que yo no había querido, pero que tampoco podía evitar. No había vuelta atrás. Fernando ya no buscaba una respuesta emocional, buscaba una victoria legal. Y la quería completa. No quería solo apartarme, quería dejar constancia de que había tenido razón. Que yo era la destructora. Que él era la víctima. Pasó un mes entero sin que me hablara cara a cara. Todas las comunicaciones eran por correo o mediante abogados. Yo ya no sabía si quedaba algo humano entre nosotros o si éramos solo 2 entidades enfrentadas por un conflicto legal. Pero entonces, una mañana, me llamó. Contesté temblando. Dijo que necesitaba verme. Que había algo que quería decirme en persona. Acordamos vernos en un café cerca del despacho de su abogado. Llegué puntual. Él ya estaba ahí, con una carpeta sobre la mesa y la mirada firme. Me ofreció café. No acepté. Me dijo que había tomado una decisión. Que pensaba pedir la custodia completa. Que lo estaba haciendo no solo por lo que pasó, sino porque ya no confiaba en mí como parte de la estructura familiar. Que había considerado que lo mejor para los niños era estar lejos de este conflicto emocional. Le pregunté si pensaba que yo era un peligro. Me respondió que no. Pero que ya no era una figura confiable. Le pregunté si esto era su forma de venganza. Me miró fijo.
Dijo, esto es lo que tú construiste cuando decidiste acostarte con otro hombre. No alzó la voz. No se inmutó. Le dije que una cosa no tenía que ver con la otra. Que mi rol como madre era intocable. Dijo que eso lo decidiría un juez. Y se levantó, dejando la carpeta frente a mí. Dentro estaban todos los documentos. Declaraciones, registros, movimientos bancarios, fechas, pruebas. Todo. No me dio opción de responder. Salió del local sin volver la cabeza. Me quedé ahí, con el corazón desbordado, sabiendo que acababa de comenzar la parte más dura de todas. Me citó en casa un miércoles por la tarde. No me dijo por qué. Solo escribió, tenemos que hablar. Es la última vez. Llegué puntual. Llevaba días imaginando que iba a entregarme alguna notificación oficial, otro movimiento legal, otro golpe que no me esperaría. Entré sin tocar, como siempre hacía cuando todavía vivíamos juntos. Todo seguía igual en apariencia, pero la atmósfera era distinta. El pasillo olía a detergente, pero no al que yo solía usar. En la entrada no estaban mis zapatos. La repisa del recibidor, donde solía dejar mis gafas, ahora estaba vacía. Me recibió en el salón, con ropa informal, el portátil cerrado y una expresión seca, sin matices. Me ofreció sentarme. Lo hice. No me dio ni agua ni café. Se sentó frente a mí y apoyó los codos en las rodillas, como si necesitara contener algo que no sabía si quería decir o no. Estuvimos en silencio casi un minuto entero, y yo no me atrevía a romperlo. Entonces habló. Dijo que ya no quería seguir peleando. Que todo había llegado a un punto en el que nada podía reconstruirse. Que no lo decía con odio, ni siquiera con rencor, sino con cansancio. Dijo que había pensado mucho en cómo llegamos hasta aquí, en qué errores eran suyos, en qué cosas había dejado pasar, en qué señales no vio o no quiso ver. Que no quería seguir siendo el hombre que se pasaba la vida persiguiendo justicia emocional. Que tenía que dejar de pelear contra una imagen rota de mí. Lo escuché sin interrumpir. No tenía derecho a exigir nada, pero tampoco sabía si eso era un intento de reconciliación o el cierre definitivo. Me dijo que le dolía que yo hubiera buscado fuera lo que no supimos arreglar dentro. Que entendía que algo estaba roto desde antes, pero que no había manera de justificar lo que hice. Que él no era perfecto, que no pretendía serlo, pero que al menos había sido leal. Me preguntó si entendía eso. Le dije que sí. Le pregunté si quería que me disculpara. Me dijo que no. Que ya no necesitaba disculpas, que lo que necesitaba era terminar. Me explicó que había renunciado a seguir adelante con la custodia total. Que sus abogados le recomendaron seguir, que tenía todo a su favor, pero que él ya no quería convertir esto en un campo de batalla permanente. Dijo que no iba a perdonarme, pero que eso no significaba que quisiera destruirme. Que los niños tenían derecho a tenernos a los dos. Que lo único que pedía era que fuéramos lo suficientemente maduros como para entender que ya no éramos pareja y que eso no nos quitaba responsabilidad como padres. Le pregunté si había alguien más. No porque quisiera saberlo realmente, sino porque necesitaba entender si su decisión estaba influida por algo externo. Me dijo que no. Que no había nadie. Que no lo buscaba. Que no le interesaba. Que lo que tenía ahora era una sensación de cierre. Que el daño que yo hice había sido suficiente para cortar cualquier deseo de empezar algo más, por ahora. Le pregunté si alguna vez se preguntó si todo esto podía haberse evitado. Me dijo que sí, muchas veces. Pero que ya no le servía hacerse esas preguntas. Que lo que pasó, pasó. Que yo tomé decisiones. Que él respondió. Y que a estas alturas, el análisis no servía de nada. Que la realidad era que ya no confiaba en mí, y que sin confianza no había nada que sostener. Le pregunté si creía que yo era una mala persona. Me miró con cansancio. Dijo que no lo sabía. Que durante años pensó que me conocía. Que creía que sí. Pero que lo que pasó había cambiado todo. Que ahora solo podía decir que era alguien que lo había destruido. Que no sabía si eso me hacía mala o simplemente débil. Le dije que no era débil, que había aguantado más de lo que podía, que lo que pasó con Oscar no fue por placer ni por egoísmo, sino porque me sentía invisible. Me respondió que todos se sienten invisibles a veces. Que eso no autoriza a traicionar.
que la madurez se demuestra en cómo se maneja el vacío, no en cómo se llena a escondidas. Volvió a decir que no quería más guerra. Que a partir de ese momento íbamos a tener un régimen de custodia compartida pactado fuera del juzgado. Que se encargaría de que todo quedara por escrito, legalizado, pero sin conflictos innecesarios. Que había hablado con los niños. Que les había dicho que íbamos a separarnos, que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, pero que no era culpa suya. Que lo tomaron mejor de lo que esperaba. Que Julia lloró, que Iván preguntó si íbamos a vender la casa. Le pregunté qué les dijo. Me contestó que no sabía. Que no tenía todas las respuestas, pero que les prometió que no iban a perder a ninguno de los dos. Le dije que quería hablar con ellos también. Que quería explicarles yo, con mis palabras. Me dijo que podía hacerlo, pero con cuidado. Que no dijera más de lo necesario. Que no convirtiera mi arrepentimiento en un discurso que los lastimara. Le dije que no iba a usar a nuestros hijos como escudo. Que no los iba a cargar con mi culpa. Me creyó. Por primera vez en semanas, sentí que me creía. Me preguntó si seguía viendo a Oscar. Le dije que no. Que no desde hacía un mes. Que le puse fin a eso porque me di cuenta de que no podía sostener dos vidas. Me preguntó si fue una decisión voluntaria o una consecuencia de todo lo que había pasado. Le dije que fue ambas cosas. Que lo elegí, pero también lo necesité. No opinó. Nos quedamos en silencio unos segundos. Me dijo que no me deseaba mal. Que deseaba que pudiera rehacer mi vida de una forma honesta. Que me recuperara. Que no cometiera el mismo error con alguien más. Que aprendiera a hablar antes de reventar por dentro. Que si alguna vez necesitaba ayuda, por el bien de los niños, él estaría. Pero que no iba a cruzar de nuevo ninguna línea conmigo. Que esto era lo más cerca que íbamos a estar a partir de ahora. Me preguntó si lo entendía. Le dije que sí. Lo entendía. Dolía, pero lo entendía. Me pidió que me fuera. Que necesitaba estar solo. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Dudé. Le pregunté si me odiaba. Dijo que no. Que el odio exige una energía que él ya no quería darme. Salí sin volverme. En el coche, respiré hondo. No lloré. No porque no lo mereciera, sino porque el dolor ya se había instalado como una costra que no se rompe con lágrimas. Entendí que habíamos terminado. No solo como pareja. También como historia. Lo que quedaba ahora era una vida paralela, cruzada solo por compromisos y obligaciones. Había perdido algo que no sabía cuánto valía hasta que lo destruí. Y aunque él decía que no me odiaba, en su forma de mirar, en la distancia que marcó, en su tono contenido, supe que había una parte suya que nunca iba a volver a hablarme con afecto. No dije nada más ese día. Me fui a casa. Me senté en el sofá. Apagué el móvil. Cerré las cortinas. Y me quedé mirando la nada. La conversación había sido clara, dura, real. No hubo insultos. No hubo gritos. Pero fue la despedida más cruda que podía haber imaginado. Ya no había espacio para volver atrás. No por orgullo. Por dignidad. Pasaron 3 meses desde aquella conversación y no volví a verlo más que en las entregas de los niños, donde apenas cruzamos un saludo formal que se volvía más seco cada vez. Lo veía acercarse desde el coche, abrir la puerta trasera sin mirarme, recoger a Iván y a Julia con una naturalidad fría que no dejaba espacio para ningún gesto de proximidad, y luego alejarse con la cabeza en alto y la mandíbula tensa. Nunca se demoraba. No preguntaba cómo estaban en mi casa. No respondía si yo preguntaba cómo estuvieron con él. La comunicación se volvió práctica, cronometrada, tan neutral como una transacción de oficina. Y cada vez que lo veía actuar así, me preguntaba si eso también era parte del castigo, si todavía había en él alguna intención de herirme o si, simplemente, había dejado de importarle por completo todo lo que yo hiciera. Nunca obtuve respuesta. La rutina cambió por completo. El silencio de casa se volvió permanente. Las sábanas del lado derecho de la cama permanecían intactas. Los armarios estaban más vacíos, el comedor parecía más amplio y las conversaciones con los niños eran más tensas, más filtradas, como si supieran que no podían preguntar demasiado o que había temas vedados. Julia se volvió más distante.
Me hablaba con frases medidas. Me observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza que nunca había visto en su cara. Iván, en cambio, se aferraba a mí con más fuerza de la necesaria. Me abrazaba sin razón, se me sentaba encima mientras veía la tele, me decía mamá, no pasa nada, como si intuyera que algo sí pasaba y no sabía cómo nombrarlo. Yo intentaba mantenerme firme, cuidar de ellos, no derrumbarme, no mostrar que por dentro había días en los que lo único que me sostenía era saber que, al menos durante unas horas, podía seguir siendo su madre sin restricciones. Intenté volver a trabajar con normalidad, mantenerme ocupada, llenarme de actividades para no pensar en todo lo que había perdido, pero la sensación de vacío no se iba. No era tristeza pura. Era algo más desordenado. Una mezcla de remordimiento, rabia contenida, vergüenza, agotamiento emocional. No había un solo día en el que no me cuestionara cómo llegamos hasta esto, qué decisiones podrían haber sido diferentes, en qué momento debí decir lo que no dije o callar lo que grité en silencio. Revisaba mis propias actitudes del pasado y me daba cuenta de cuántas veces decidí no hablar por comodidad, por miedo, por costumbre. Cuántas veces preferí evitar el conflicto hasta que el conflicto me estalló en la cara. Cuántas veces deseé que Fernando notara que me estaba yendo emocionalmente y cuántas otras actué con normalidad para que no lo notara. Me traicioné a mí misma antes que a él, y eso era lo que más dolía. Una noche, Julia entró en la cocina mientras yo lavaba los platos. Se apoyó en la puerta, me miró sin hablar. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que no, que solo quería estar ahí. Me preguntó si yo estaba triste. Le dije que no. Me preguntó si papá estaba enfadado conmigo. Me quedé quieta. No supe qué responder. Le dije que estábamos pasando un momento difícil, pero que los dos la queríamos mucho a ella y a su hermano. Asintió. Se quedó en silencio un rato. Luego preguntó si papá me perdonó. Le dije que no lo sabía. Ella bajó la mirada. Dijo que no le gustaba cuando discutíamos, aunque no lo hiciéramos delante. Le pregunté si lo notaba. Dijo que sí, que siempre se nota. Me mordí el labio para no llorar. Le pregunté si tenía miedo. Dijo que no. Que lo que tenía era tristeza. Y en ese momento supe que por mucho que intentara blindarlos, ya estaban dentro de todo esto más de lo que debía. No volví a hablar con Óscar. Borré su número, eliminé las conversaciones, cerré todo intento de contacto. No porque lo odiara, ni porque lo responsabilizara de nada, sino porque ya no había espacio en mi vida para escapatorias. No quería usar a nadie más para sentirme viva. No quería buscar fuera lo que ahora sabía que tenía que construir sola, desde dentro, sin parches, sin atajos. Aprendí que la necesidad de sentirse vista no justifica destruir lo que uno tiene. Que hay formas de pedir ayuda que no implican traicionar. Que la honestidad, por difícil que sea, siempre es menos devastadora que la mentira. Que el silencio, a largo plazo, tiene más poder destructivo que una verdad dicha a tiempo. Fui a terapia. Me costó aceptar que necesitaba hablar con alguien ajeno. Me obligué a hacerlo cuando un día no pude levantarme de la cama hasta las 11. Empecé a ir cada semana. Al principio solo lloraba. Luego empecé a nombrar las cosas. No como víctima. No como villana. Como alguien que cometió errores graves, que vivió insatisfecha durante demasiado tiempo, que actuó mal, pero que no quiere seguir arrastrando la culpa como una identidad. La terapeuta me decía que lo importante no era la perfección moral, sino la capacidad de asumir, de hacerse cargo, de reparar lo que se pueda y de aceptar lo que no se puede recuperar. Yo escuchaba y asentía. A veces discutía. A veces me enfadaba conmigo. Pero cada sesión era una forma de empezar de nuevo, aunque no supiera a dónde me llevaría ese comienzo. Con el tiempo, empecé a reorganizar mi vida. Hice cambios pequeños. Pinté las paredes del dormitorio. Cambié la mesa del salón. Vendí los muebles del cuarto de invitados. Empecé a caminar más por las tardes, sin rumbo. Apagué el móvil más seguido. Me obligué a leer libros que no fueran de autoayuda. Volví a cocinar para mí sola, sin necesidad de impresionar a nadie. Me forcé a sentarme a la mesa en silencio, sin tele, sin ruido. A soportarme. A observarme. A escucharme. No fue fácil. Todavía no lo es. Pero hay momentos en los que siento que, dentro de todo este caos,
encontré una parte de mí que llevaba años perdida. Y aunque no pueda borrar lo que hice, al menos puedo decidir qué tipo de persona quiero ser de ahora en adelante. Hace poco me crucé con Fernando en una reunión del colegio. Fue rápido. Nos saludamos con un gesto. Luego lo vi hablar con otros padres, reírse con alguien. No sentí celos. Tampoco alivio. Solo una distancia definitiva. Lo observé como se observa a alguien que formó parte de tu vida de una forma tan intensa que, por un segundo, dudas si lo soñaste o si fue real. Me pregunté si algún día él podrá pensar en mí sin rabia. No tengo la respuesta. Yo aún no he conseguido pensar en mí sin dolor, pero al menos ya no me odio. Y eso es un principio. Esa noche, después de la reunión, Julia me preguntó si papá y yo alguna vez íbamos a volver. Le dije que no. Le pregunté si eso la ponía triste. Me dijo que a veces sí, pero que ahora ya entendía que no todas las cosas rotas se pueden pegar. Me conmovió su forma de decirlo. Le pregunté si me quería menos por eso. Me dijo que no, que solo quería que yo no estuviera triste siempre. Le prometí que iba a estar bien. Me abrazó sin decir nada más. Y en ese abrazo supe que, aunque nunca vuelva a ser la misma persona, al menos tengo algo por lo que seguir. No sé qué vendrá ahora. No tengo planes definidos, ni certezas, ni promesas. No busco redención, ni finales felices, ni una versión mejorada de la historia. Lo único que quiero es poder sostenerme sin mentiras, sin huidas, sin culpa paralizante. Aprendí que no hay nada más peligroso que vivir sin hablar, que fingir que todo está bien cuando por dentro estás al borde del colapso. Lo supe tarde. Pero lo supe. Y ahora, con todo lo que perdí, al menos me queda eso, una verdad que, por dura que sea, es mía. Y desde ahí, empezar.